¿Y si te dijera que una simple taza de té no solo cambió la forma en la que vivimos, sino que también provocó guerras, destruyó economías y redefinió el poder entre naciones? Piénsalo por un segundo. Algo que hoy bebes, tal vez sin prestarle atención, fue durante siglos uno de los recursos más valiosos del planeta. El té no es solo una bebida, es historia líquida, y todo comenzó hace más de 4000 años, en la antigua China. Cuenta la leyenda que el emperador Shen Nong, un hombre obsesionado con la medicina, y tenía una regla muy clara: toda el agua debía hervirse antes de beberse. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, mandó a calentar agua. El viento sopló suavemente y algunas hojas cayeron dentro del recipiente. Algo cambió. El aroma era distinto. El color profundo, casi hipnótico. Curioso, decidió probarlo y en ese instante, sin saberlo, había descubierto el té. Pero lo más interesante es que al principio nadie lo bebía por gusto. El té era medicina. Se utilizaba para mejorar la digestión, para aumentar la concentración, para limpiar el cuerpo. Era algo funcional, algo casi sagrado, y con el tiempo se convirtió en algo más, un símbolo, un ritual. Beber té dejó de ser una necesidad y se transformó en una experiencia. Cada movimiento, cada gesto tenía un significado. El silencio era parte del proceso. La calma era obligatoria. El té no se tomaba rápido, se vivía. Siglos después, esta tradición cruzó el mar y llegó a Japón, pero allí ocurrió algo inesperado. Los japoneses no solo adoptaron el té, lo transformaron en arte. La ceremonia del té se convirtió en una filosofía completa: minimalismo, precisión, presencia absoluta en el momento. Cada detalle importaba, desde la forma en la que se sostenía la taza hasta la manera en la que se servía el líquido. Era más que una bebida, era una forma de entender la vida. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, Europa no tenía idea de lo que se estaba perdiendo. Durante siglos, el té permaneció como un secreto de Oriente, hasta que llegaron los comerciantes. Primero, los portugueses, luego, los holandeses, y finalmente, los británicos. Cuando el té llegó a Europa, fue como descubrir oro líquido. Su sabor, su efecto, su rareza, lo convirtieron en un producto exclusivo. Solo la élite podía acceder a él. Era caro, muy caro, tanto que beber té era una demostración directa de estatus. Pero algo cambió, porque Inglaterra se obsesionó. No era solo una moda, era una necesidad creciente. El té comenzó a formar parte del día a día. Apareció el afternoon tea, una pausa elegante en medio de la rutina. Pero detrás de esa imagen refinada había un problema enorme. Inglaterra no producía té, dependía completamente de China. Y China no estaba interesada en comerciar en igualdad. Los británicos compraban té, pero China no necesitaba productos británicos. El dinero fluía en una sola dirección, y eso era insostenible. Entonces tomaron una decisión peligrosa. Comenzaron a vender opio en China, una droga altamente adictiva. El objetivo era simple: crear dependencia para equilibrar el comercio, pero las consecuencias fueron devastadoras. Millones de personas cayeron en la adicción. La sociedad comenzó a deteriorarse y el gobierno chino decidió actuar. China intentó frenar el comercio de opio, lo prohibió, confiscó cargamentos, destruyó mercancía, pero para el Imperio Británico eso era una amenaza directa, y respondieron como las grandes potencias suelen hacerlo, con guerra. Así comenzaron las guerras del opio. No fue un conflicto cualquiera, fue una demostración de poder, de tecnología, de dominio. China no estaba preparada y perdió. Las consecuencias fueron brutales. Perdió territorio, perdió control, perdió soberanía y, lo más importante, perdió el monopolio del té. A partir de ese momento, todo cambió. Los británicos
decidieron no depender más de China. Comenzaron a cultivar té en India y en Sri Lanka, regiones con el clima perfecto para producirlo en masa. El té dejó de ser exclusivo, dejó de ser un lujo y se convirtió en un producto global, accesible, popular, imparable. Cada cultura comenzó a adaptarlo, a transformarlo, a hacerlo suyo, y entonces el té llegó a América, pero no de la forma que imaginas. En una feria, un vendedor tenía un problema inesperado. Nadie quería su producto. La razón: hacía demasiado calor. El té caliente no era atractivo, así que improvisó. Le agregó hielo y en ese momento, sin planearlo, nació el Iced Tea, una nueva forma de consumir lo mismo, una nueva experiencia. Y décadas después, en Taiwán, el té volvió a reinventarse. Alguien decidió experimentar, añadió perlas de tapioca, dulces, suaves, diferentes. El resultado: el bubble tea, una bebida completamente distinta, pero con la misma esencia. Y así, el té demostró algo increíble. Puede cambiar y puede adaptarse, pero nunca desaparece. Hoy, el té está en todas partes, en rituales antiguos y en cafeterías modernas, en momentos de calma y en rutinas aceleradas. Más de 2.000 millones de personas lo consumen cada día. Piénsalo, 2.000 millones. Todo por una hoja que viajó por el mundo, que provocó guerras, que creó imperios y que aún hoy sigue presente en tu vida. La próxima vez que tomes una taza de té, detente un segundo. Mírala, siente el calor y recuerda, no estás bebiendo solo una infusión, estás bebiendo historia, estás bebiendo decisiones, errores, ambición y cultura. Estás sosteniendo el resultado de siglos de humanidad. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría ignora. Lo cotidiano nunca es tan simple como parece. Si quieres descubrir más historias como esta, suscríbete, porque el mundo que conoces está lleno de secretos esperando a ser contados.